Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a ver la semiología del aparato urinario de los bovinos. Recuerden que el aparato urinario está íntimamente asociado al aparato genital, pero por fines prácticos van a ver los temas por separado. Los objetivos son que ustedes sean capaces de recolectar y registrar en forma ordenada y sistemática los datos obtenidos en la exploración física y que conozcan los fundamentos y las aplicaciones de los métodos complementarios basados en la exploración de la micción. Como punto de inicio, tienen que tener en cuenta que la exploración del aparato urinario comprende tres puntos importantes. Uno es el estudio de la micción, lo que es el acto en sí de orinar, de evacuar el contenido de la vejiga. Otro punto es el examen interno de los órganos urinarios, todos aquellos que forman parte tanto del proceso de formación de orina como del almacenamiento y de su excreción. Y también el análisis de orina propiamente. Bien, lo que les propongo para que todos los temas estén más ordenados es organizarnos de esta manera. Vamos a hablar primero de la reseña y de la anamnesis, después vamos a hablar del examen objetivo general, que si recuerdan de la clase de generalidades comprende el aspecto y el estado, y luego vamos a pasar al examen físico, donde vamos a ver la evaluación de la micción y el examen interno de los órganos urinarios, y por último los métodos complementarios de diagnóstico. La reseña tiene que incluir todos los datos que permitan identificar al animal. Por ejemplo, la aptitud. La prevalencia de ciertas enfermedades depende del tipo de producción o de explotación. Por ejemplo, la mastitis tiene más incidencia en las vacas de tambo, ¿sí? La edad influye en la predisposición a determinadas enfermedades o son más graves a determinada edad. Por ejemplo, las distocias son más frecuentes en las vaquillonas del primer servicio. La raza. Hay ciertas razas que presentan mayor predisposición a determinadas enfermedades, como por ejemplo el carcinoma de células escamosas en los bovinos de raza Hereford, por tener la cabeza blanca. La mayor incidencia de mastitis en las razas lecheras, como son las Holando, las Holstein. El sexo, hay enfermedades que son propias al sexo, como por ejemplo la piómetra, la metritis, las mastitis, los partos distóxicos, la retención de placenta. En machos, el criptorquidismo, la epididimitis, hernia escrotal. Otro ejemplo es que son mucho más frecuentes las obstrucciones uretrales en los machos que en las hembras por la longitud de la uretra. La anamnesis es el conjunto de datos que obtenemos a partir de un interrogatorio al propietario o bien al encargado del animal. Hay dos tipos de anamnesis: la anamnesis individual, que se realiza en animales de compañía, o cuando queremos referirnos a un solo individuo, y la anamnesis grupal o poblacional, que se realiza en el caso de un rodeo. Entonces, la anamnesis individual, donde vamos a buscar datos sobre la sed, el comportamiento durante la micción, la alteración del volumen, del color, del olor, la frecuencia y la consistencia de la orina. Y la anamnesis poblacional ambiental, donde vamos a buscar datos a partir del medio ambiente y de un grupo de animales. Por ejemplo, los bebederos, las aguadas. El agua es un recurso fundamental para la eficiencia del rodeo. Por eso es fundamental conocer su calidad. Tenemos que preguntar sobre la cantidad disponible de agua, si es de acuerdo con el tamaño de los potreros o del rodeo, si la fuente es de pozo o es una laguna, porque puede estar contaminada con bacterias o parásitos. El consumo promedio de agua
en bovinos de tipo carnicero es de 50 a 60 litros por día. Y los bovinos de tipo lechero es de 70 a 100 litros por día, hablando de un animal adulto. Hay que tener en cuenta que en verano, en días con temperaturas elevadas o sobre elevadas, en ausencia de sombras, los animales aumentan el consumo de agua. Y de nuevo, el agua aporta minerales esenciales como calcio, magnesio, sodio, etcétera. Y cambios en las concentraciones de estos minerales pueden llegar a provocar diarreas y deshidratación. La alimentación, tenemos que conocer el tipo, la procedencia y el almacenamiento de todos los alimentos que se utilicen para corroborar que sean inocuos para el ganado. También tendremos que mirar cómo se arman las dietas y no, mirar o preguntar cómo se arman las dietas y muy importante cómo se preparan, porque a veces una mala interpretación de qué cantidad de cada alimento hay que poner en el mixer por parte del personal a cargo puede llevar a alguna complicación. La vegetación varía según la zona geográfica y según se trate de campos naturales o con pasturas implantadas. Es importante porque en nuestro país el pasto es el principal insumo y el tipo y la calidad de las pasturas pueden estar entregando nutrientes insuficientes, tanto en cantidad como en calidad, y también pueden llegar a provocar intoxicaciones. Dentro de las plantas tóxicas para el aparato urinario podemos mencionar el Amaranthus quitensis, o también llamado yuyo colorado. Es una planta anual, erguida, que puede llegar hasta los 2 metros de altura. El tallo es de un color rojizo, es robusto, rígido. Tiene hojas de forma ovalada y pecioladas, y las flores son de un color rojizo o verdosas. Son maleza de gran parte de los cultivos en las zonas agrícolas y también es común encontrarlos en baldíos, montes y huertas. Otro ejemplo es la quinoa, también es una planta erguida de una altura entre los 50 centímetros al metro y medio. El tallo es grueso, es muy ramificado y de color rosado o púrpura. Tiene hojas de forma rómbica, ovoidea, y ocasionalmente están dentadas en el borde. Las flores son chiquitas y de color verdoso y a veces tienen tintes rojizos cuando ya están maduras. Y es maleza de casi todos los cultivos extensivos también y están en huertas, jardines y montes. Solamente mencioné algunas porque hay muchas plantas tóxicas a nivel renal, por ejemplo, la lengua de vaca, el pega-pega, el cardo ruso, etcétera. Hay un montón. De todas maneras, esto es para que sepan, son ejemplos de por qué es necesario observar y tener en cuenta la anamnesis ambiental. Todo lo que hablamos recién sobre las plantas tóxicas pueden mirarlo en este trabajo que hizo la gente del INTA, que está disponible en la web, lo pueden descargar. En este trabajo van a encontrar plantas que no solo generan toxicidad a nivel renal, sino que también es a nivel hepático, cardíaco, gastrointestinal, respiratorio, etcétera. Abajo de la imagen está el enlace por si alguien quiere ir a leer un poco más. En esta diapositiva hay una lista de signos asociados a enfermedades del aparato urinario. Recuerden que es importante saber el significado de cada una de las palabras porque funciona como glosario y también para usar un vocabulario más adecuado en el ámbito profesional. Por ejemplo, azoturia es el exceso de los compuestos nitrogenados en la orina. Anuria es la supresión de la producción de orina, ¿sí? Hay una ausencia de micción. Estranguria, que es la micción gota a gota y dolorosa asociada a tenesmo. Bueno, hematuria, la presencia de sangre en la orina.
iscuria, ausencia de micción, pero en este caso no se elimina por una obstrucción, por ejemplo. Poliuria es el aumento del volumen de orina excretado. El tenesmo vesical es el esfuerzo ineficaz y doloroso al intentar orinar. ¿Sí? Busquen las palabras, traten de armar su glosario con lo que vean a lo largo de la cursada que les va a ser de utilidad. Bueno, acabamos de ver la reseña, la anamnesis y también hicimos mención de algunas plantas tóxicas a nivel renal y de los signos asociados a una enfermedad urinaria. Ahora vamos a charlar del examen objetivo general. Primero vamos con el aspecto, que es la impresión general que uno hace del animal. Lo vamos a evaluar de forma visual. Por ejemplo, hay que observar la actitud postural del animal durante la micción. A veces se presentan actitudes antiálgicas que se caracterizan por una falta de cifosis. También cierta dificultad en los movimientos de extensión y flexión de la columna. Esta actitud antiálgica hay que interpretarla como la manifestación objetiva de dolor. El comportamiento, acá hay que tener en cuenta la forma de reaccionar del animal. A veces suelen ponerse un poco tensos, agresivos, pueden llegar a patear. Y todo esto como mecanismo de defensa ante lo que ellos suponen como una posible agresión. Las facies son las expresiones de la cara, características de determinada afección, por ejemplo, la facie tetánica, caracterizada por la hipertonía de los músculos de la cara. La marcha, por ejemplo, el animal se encuentra normal en estación, pero cuando se mueve manifiesta alteración en una o más de sus extremidades o en la forma de cómo disminuye el apoyo y si se observa incoordinación, por ejemplo, también, ¿sí? El estado nutricional, que se evalúa por inspección y palpación, es el de mayor importancia en los grandes animales por su finalidad en la producción. El estado de la piel y faneras, en condiciones normales, tienen que ser brillantes y no faltar en ninguna parte, o bien zona corporal donde normalmente haya pelo, ¿no? Los animales que estén enfermos o en mal estado nutricional presentan un pelo opaco, quebradizo, el que se denomina pelo hirsuto, o bien puede faltar, también pueden alterarse la elasticidad de la piel y se puede observar en determinadas ocasiones heridas, erosiones o laceraciones. El estado, que es la evaluación de los parámetros medibles, como la frecuencia respiratoria, que en el caso de los bovinos es de 15 a 30 movimientos respiratorios por minuto, y el tipo de respiración es costo abdominal. El pulso arterial, que se mide en la arteria facial y en la arteria coxigia, esta última en la cara ventral de la cola. La temperatura corporal, que ronda en los 37,5 y los 39,5 grados centígrados. Y para determinar esta temperatura lo que hacemos es introducir un termómetro en el recto. Bueno, mucosas aparentes, tiempo de llenado capilar, la frecuencia cardíaca. En un bovino adulto es de 50 a 75 ciclos cardíacos por minuto y en los pequeños es de 90 a 120 ciclos cardíacos por minuto. Grado de hidratación y linfonodos superficiales. Con respecto a los linfonodos palpables en el bovino, tenemos esta imagen tomada en el campo Pereira Iraola, donde vamos a hacer las prácticas. Los linfonodos son 4, los cuales están representados en distintos colores. Ahí ven en la imagen, en amarillo indicando el linfonodo prefemoral, en blanco el preescapular, en rojo el submaxilar y en verde representando el linfonodo mamario. En todos ellos hay que evaluar los distintos parámetros como la superficie, la forma, las adherencias, si hay dolor, el tamaño y la consistencia. Bien, vimos el examen objetivo general, ahora nos toca charlar del examen físico.
El examen físico lo vamos a dividir en dos partes. Una es la evaluación de la micción y la otra el examen interno de los órganos urinarios. Ahora vamos con la evaluación de la micción, en donde vamos a tener en cuenta ciertos puntos como el color, el olor, el aspecto, el volumen, la frecuencia y la posición que adopta el animal durante la micción. Entonces, las alteraciones de estos parámetros que nombrábamos recién, el color, el olor, el volumen de la orina y la frecuencia con que realizan la micción, pueden indicar problemas en los órganos urinarios. Para la obtención de la orina se puede recurrir a la recolección durante una micción espontánea del animal. También podemos realizar una estimulación mediante un masaje de los labios vulvares o del prepucio y también por tacto rectal el masaje de la vejiga. Otra opción, un poco más conocida capaz, es realizar un sondaje. Las hembras, para realizar la micción, arquean el lomo, eso es lo que se denomina sifosis, separan los miembros posteriores y levantan la cola. En cambio, los machos no tienen una posición específica, pueden hacerlo en movimiento, quietos o comiendo, y puede llegar a notarse un ligero estiramiento del tren posterior. Cuando adoptan una posición no característica durante la micción, se denomina posición antiálgica, que indica anormalidad. En el video podemos ver cómo estimular al bovino mediante un masaje de los labios vulvares para lograr la micción y obtener una muestra de orina. El color normal es amarillo ámbar, de un aspecto traslúcido. Estos valores pueden modificarse por procesos patológicos, como por ejemplo poliuria, veríamos un color claro; por oliguria veríamos un color oscuro; un color amarillo pardo, verde amarillento, marcaría una ictericia; y un color rojo claro a pardo indica hemoglobinuria o mioglobinuria. El volumen en condiciones normales, un bovino adulto orina entre 6 y 12 litros por día, aproximadamente 1 mililitro de orina por kilo por hora. La frecuencia diaria oscila entre los 8 a 10 veces al día y el olor es sui generis. Este es el olor particular de la orina, producto de los desechos generados por el organismo, y este olor cambia ante distintas afecciones que pueda sufrir el individuo. Por ejemplo, un olor dulzón marca una cetosis, un olor amoníacal por una infección. En esta imagen vemos un bovino macho que para realizar la micción no adopta una posición específica, está en una posición normal, está de pie, digamos, no hay una modificación en la postura. En esta segunda imagen vemos a dos hembras bovinas de la raza Holstein, también, al igual que en la imagen anterior, realizando la micción, y acá sí se ve cómo las hembras arquean el lomo, separan los miembros posteriores y levantan la cola. Ya hablamos de la evaluación de la micción, ahora vamos a hablar del examen interno de los órganos urinarios. Estos comprenden los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Vamos a comenzar con los riñones. La inspección externa directa tiene poca relevancia, solo es posible detectar una sifosis a nivel lumbar. Mediante palpación externa directa, también a nivel lumbar, se ejerce presión con el fin de evaluar la sensibilidad dolorosa de la región. Cuando hay una inflamación renal se produce un dolor reflejo, pero hay que tener en cuenta que este signo es un tanto inespecífico porque puede haber sensibilidad tanto en la piel, en los músculos y hasta en el hueso de la región. Recuerden que el riñón izquierdo se encuentra un poco más caudal que el derecho debido a que es desplazado por el rumen. El riñón derecho se ubica desde la 12ª vértebra torácica hasta la 3ª vértebra lumbar, y el izquierdo desde la 3ª vértebra lumbar
hasta la quinta vértebra lumbar. La palpación interna directa se realiza mediante tacto rectal. Se dirige la mano hacia la parte dorsal del abdomen del animal y se alcanza el polo caudal del riñón izquierdo. La superficie que se palpa es lisa, a pesar de tener lobulaciones, digamos que no son detectables por la grasa que los recubre. Tiene una consistencia tensoelástica y también hay que evaluar el tamaño y la sensibilidad. En el caso de los uréteres son de difícil exploración, en un paciente sano no se pueden palpar. Ahora bien, en infecciones renales pueden aumentar su tamaño, pudiendo detectarse mediante tacto rectal como cordones gruesos. Los pasos de la exploración que permiten obtener datos de la vejiga son la inspección y la palpación, por supuesto ambas internas. La inspección interna indirecta se realiza con la ayuda de un cistoscopio que puede ser rígido o flexible, siendo el rígido más utilizado en hembras. En el caso de los machos se utiliza el flexible por el largo y el diámetro de la uretra. También hay que recordar producir la relajación del músculo retractor del pene. Y mediante la inspección interna indirecta se evalúa el color de la mucosa. Pueden hallarse alteraciones como hemorragias, urolitos y neoplasias. Y también se puede apreciar el goteo normal de orina procedente de los uréteres. En la imagen vemos las distintas clases de cistoscopios que recién mencionábamos. El flexible para los machos, el rígido para las hembras y por último una imagen de unos urolitos encontrados dentro de una vejiga. La palpación interna directa es mediante tacto rectal. En los machos la vejiga se encuentra por debajo del recto y en las hembras se sitúa en ventral de la vagina, en el piso de la pelvis. ¿Qué se evalúa? La posición, el volumen, la forma, la movilidad, la consistencia y la sensibilidad, ¿sí? A medida que aumenta el volumen urinario, la vejiga se desplaza hacia la cavidad abdominal y su pared se hace más fina y su consistencia se vuelve fluctuante. Normalmente se encuentra vacía porque los animales suelen evacuar el volumen urinario cuando se los lleva a los corrales o se los introduce en la manga. En este caso la vamos a encontrar dentro de la cavidad pelviana. La uretra la podemos evaluar mediante una inspección interna indirecta, para la cual se utiliza un espéculo bivalvo. Se introduce cerrado y una vez colocado en la vagina se abre. Y se observa la desembocadura del orificio uretral externo situado en el piso de la vagina. Otra forma es mediante una palpación interna directa. En los machos se realiza por tacto rectal del segmento de la uretra pelviana y en hembras un tacto rectal o vaginal. La palpación interna indirecta de la uretra se realiza mediante sondaje. Recordar que siempre antes de todas las maniobras deben sujetar al animal para prevenir accidentes. En hembras hay que lavar la vulva, el ano y la región perineal, ingresar a la vagina hasta localizar el meato urinario, introducir el dedo medio en el divertículo y con el dedo índice dirigir la sonda hacia el meato uretral externo que se ubica en el pliegue dorsal del vestíbulo. Y para esto se utiliza una sonda rígida como la que ven en la imagen. En machos, para evaluar la porción peniana, la técnica consiste en estirar el pene con el animal previamente relajado con silacina. Recuerden esto por la S sigmoidea. Y con la otra mano, con ayuda de una gasa, tomar el glande y se lo extrae desde el interior del prepucio. Luego se introduce la sonda lubricada de 1,5 a 2,5 milímetros de diámetro por 1,60 m de largo. Con este método se evalúa la flexura sigmoidea del pene,
lugar donde suelen quedar retenidos los urolitos con más frecuencia. En este caso encontré un video en donde se ve cómo realizan un sondaje en una hembra bovina, se ve cómo primero limpian la vulva y luego introducen la sonda rígida para tomar una muestra de orina. Este otro video es exactamente el mismo que el anterior, pero esta vez grabado desde el interior de la vagina. Se puede ver con claridad el meato uretral externo donde se introduce la sonda rígida. Bueno, vimos la reseña, la anamnesis, el examen objetivo general, el examen físico y nos queda mencionar los métodos complementarios de diagnóstico. Los métodos complementarios que se aplican al estudio del aparato urinario son el análisis de orina, el examen bacteriológico, la bioquímica sanguínea y el microscópico. Entonces, a manera de resumen, les dejo esta red conceptual en donde están todos los temas tratados en el video. Vimos la reseña, la anamnesis, hablamos del examen objetivo general, detallando algunas cosas del aspecto y del estado. También hablamos del examen físico, donde vimos la evaluación de la micción y el examen interno de los órganos urinarios, y mencionamos los métodos complementarios de diagnóstico. La bibliografía recomendada para que lean, el Broglia, es el manual de semiología de los animales domésticos, el Pacheco Cruz también está bueno, y el Rosenberger, que a pesar de que es difícil conseguirlo digitalizado, también pueden consultarlo. Bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias.